En esta segunda parte, que ustedes estén más activos, y vamos a hacer algo sencillo. Un poco en el diagrama de los 4 elementos constitutivos del hombre, decía al comienzo que son una jerarquía, pero esa jerarquía constantemente se altera. Todos los días, por ejemplo, uno tiene una intensa experiencia emocional y se alteró la jerarquía. El yo un poco se vio subsumido y ahora se exacerba pues esa dimensión emocional y es la que toma el control. Y el ejercicio, la práctica que restituye el orden en la constitución humana es la concentración. Un poco uno siempre tiene una herramienta de autocuración, una herramienta que le devuelve a uno su condición de salud, y es la concentración. Porque de todas las facultades que tenemos, la facultad que exterioriza o que evidencia la potencia del yo humano es la atención. O sea, los seres humanos somos capaces de dirigir a voluntad nuestra atención. Y eso no lo puede hacer un animal. O sea, el animal un poco sí dirige su atención dentro de los límites que le permite su instinto, ¿sí? O sea, si digamos la hembra está en periodo de celo, entonces el perro o el animal que sea presta atención dentro de esos límites. Su atención está predefinida. El ser humano puede escoger a qué le presta atención, es decir, en el acto de dirigir la atención se evidencia la potencialidad que tiene el ser humano hacia la libertad. Un poco lo digo porque lo que vamos a hacer como ejercicio es eso. Vamos a trabajar sobre unas preguntas y esas preguntas son una excusa para dirigir nuestra atención, y lo vamos a hacer con la mayor concentración posible, ¿sí? Son preguntas sobre lo que hemos trabajado, pero también preguntas que van en contradicción con lo que hemos dicho hasta el momento, como para darle cabida a un pensamiento distinto al nuestro, o al que hemos estado tratando de construir. También como que ver la contraparte es importante. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios, o cuál podría ser eventualmente el beneficio de los videojuegos si uno tratara de defenderlos? O sea, ¿qué argumentos puede encontrar a favor de mirar si realmente uno puede llamarle a eso adicción o no lo es? Es una modalidad válida de vida. Entonces nos vamos a reunir, hay 10 preguntas, así que nos vamos a reunir o vamos a armar 10 grupitos, nos vamos a acercar y paso para decirles qué pregunta trabaja cada uno. Entonces no sé cómo, organícense, porque no es los medios electrónicos en general han transformado y afectado las relaciones entre las personas. Y hay unas preguntas más chiquitas que son: ¿cómo es hoy en día una reunión familiar en la casa de uno? ¿Y cómo es una comida en familia? Un poco esas un poco van a ser de defensores de la tecnología. ¿Cuáles son las ventajas que hay en la televisión, en el cine, en los videojuegos? Y es: cuando ustedes eran niños, ¿qué tecnologías de entretenimiento existían? Hay de todo. Porque yo fui niña, yo cuando le era Ingravisión. Okay. Que le ponían a uno la ¿Cuál fue la relación que ustedes tuvieron con esos medios de entretenimiento? O sea, ¿cómo era su relación con eso? ¿Qué lugar ocupaba en su vida? Era dialogando. ¿Y qué implicaciones tuvo, digamos, esa relación que tuvieron con esos medios en su vida? En la vida. Para hoy en día, ¿cómo sigue estando eso presente? Bueno, ustedes van a trabajar sobre esta pregunta, y es: ¿con qué frecuencia e intensidad hacen uso de redes sociales, de medios electrónicos? Y de esos que hacen uso,
cuáles son con los que más frecuencia usan y por qué, qué los captura de eso en particular. Porque todos tenemos algo favorito. Un poco de eso, ¿cuál es lo favorito? Esa es la pregunta. Gracias. ¿Una droga? ¿Qué es una droga? ¿Y por qué una droga es adversa al desarrollo humano? O sea, sí se podría pensar que es adversa. Si es adversa, ¿por qué? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace que sea adversa? ¿Sí? ¿Por qué es algo negativo? Podría uno pensar que quizás es algo que es necesario. Y denme ejemplos, diferentes ejemplos de drogas distintas a las drogas comunes, ¿sí? a las que hablamos, marihuana, otros tipos de drogas que ustedes conocen. ¿Listo? De la experiencia humana es posible autorregularse para hacer un uso óptimo de la tecnología. Un poco me van a dar ejemplo de cosas que se puedan hacer un poco para fortalecer ese ser. O sea, sí, desde qué, no sé si se entiende la pregunta, o sea, desde qué elemento de la experiencia humana es posible uno encontrar una autorregulación. Quizás sería también importante preguntarse si un niño está en condiciones de autorregularse, ¿sí? Porque esa es una idea que está muy común, que el niño mismo se autorregule en eso. Entonces, ¿desde dónde es posible autorregularse y qué se puede hacer para fortalecer esa dimensión de la experiencia humana que permite la autorregulación? ¿Sí? Okay. ¿Por qué nos resulta tan atractivo los medios electrónicos como la televisión, el cine, YouTube, Instagram, Facebook, etc.? Entonces, entre las respuestas que colocamos fue: es un pasatiempo, es novedoso, genera emociones, nos mantiene actualizados, la comunicación entre comunidades es más fácil y más rápida, la información que quieres está inmediata, cierto tipo de cine permite desarrollar un pensamiento crítico, facilita la vida para recortar tiempo haciendo vueltas, compras, idas al banco, etc. Se emplea como niñera, es planeado para desconectarnos, presta compañía, se puede dar like sin confrontar lo que se está viendo, da reconocimiento, engrandece el ego de los seres humanos, permite relaciones con otras personas de diferentes países, permite el reencuentro con amistades antiguas, pues de hace años, permite entablar una relación amorosa a distancia, nos da economía en gastos para entretenimiento, permite practicar relaciones sexuales sin necesidad de protección y sin peligro, calma la curiosidad y despierta más curiosidad. Bueno, uno mirando este listado, es cierto, ¿no? O sea, cada cosa de estas, uno tendría que preguntarse si el problema como tal como tal es la tecnología, porque ¿qué significa tecnología? O la palabra tecné, ¿qué es? Herramienta, ¿sí? O sea, es una herramienta. Entonces el problema no está tanto en la tecnología, sino está en el ser humano y en el uso que se le da. Claro. Sin embargo, un poco cuando mirábamos el tema de lo biográfico, uno tiene que mirar a quién le da ciertas herramientas. Hay herramientas que no se le pueden dar a todo el mundo porque sencillamente algo real es que no todo el mundo está en condiciones de manejar ciertas herramientas, ¿sí? Y eso es un hecho real. Y cuando, entonces, indudablemente que hay cosas acá que son ciertas. A través de la tecnología de redes sociales uno puede interactuar a grandes distancias con otros seres humanos, construir cosas, hacer cosas. En eso hay un valor real, el reencontrarse con amigos. Pero el asunto es si es una actividad que está dirigida. Sí, porque un poco lo que usualmente ocurre es que más que
ser algo que dirigimos nosotros, es algo que nos utiliza a nosotros. Y ahí radica la diferencia. Igual hay otro grupo que va a trabajar sobre el tema, pero yo pienso que estaríamos de acuerdo con esta lista. Y ahí, en algunas de estas, uno puede ver también en qué radica la seducción de los medios electrónicos en ciertas cosas, en qué está el potencial para debilitar a un ser humano. Por ejemplo, el tema de la inmediatez, el tema de la novedad, ¿sí? El tema de que genera un acostumbramiento a eso, a lo nuevo, a la necesidad de lo nuevo, la moda. Por eso no solamente está en los videojuegos, sino está en nuestra cultura moderna, de lo cual, por ejemplo, la moda es una expresión, ¿no? La necesidad de tener que cambiar continuamente, es decir, de estar continuamente estimulados. Bueno, otras ventajas como eso, uno poder delegar. O sea, estoy cansado y no puedo asumir a mis hijos porque eso me va a implicar una energía, y entonces haga de niñera, suéltele la tablet, que eso lo mantiene ocupado. Sí, pero pues obviamente que hay de fondo, bueno, eso implica una decisión moral, ¿no? Porque si uno es consciente de que tiene un efecto negativo, pues entonces uno no está obrando moralmente. Pero la mayoría de las veces es que sencillamente se dice, ¿por qué no? Si eso no va a pasar nada. Ok. Listo, perfecto. Muchas gracias al grupo. Bueno, el tema de las emociones, que también lo veíamos, y es eso. Entonces, son cosas que están pensadas para generar reacción. De hecho, si uno tiene una cuenta en Instagram y hace una publicación, uno dice, venga a ver cuántos reaccionaron a mi publicación. O sea, la calidad de la publicación uno la mide en función de cuántos corazoncitos, cuántos likes recibe. Y bueno, entonces es más de lo mismo. Bueno, siguiente grupo. Cómo los medios electrónicos en general han afectado las relaciones familiares y personales. Llegamos a la conclusión que nos han separado. Muchas veces en las familias se está viendo el mismo programa en diferentes televisores. En las reuniones familiares, cada uno con su celular, ya no se habla, ya no se juega como se jugaba antes. Llegamos a la conclusión que somos nosotros los que tenemos que volver a las costumbres antiguas, a los juegos de mesa, a las conversaciones en familia, cajita para el celular aquí. En la explicación a los niños muy clara, aprovechar todas estas conferencias para poder tener las herramientas y explicarles a ellos por qué todavía no el celular, por qué la tablet no, por qué los juegos no. No toda la vida va a ser así, van a tener mucho tiempo para aprovecharlos, ¿cierto? Pero eso es como lo básico. Sacamos un punto bueno, que es lo de las relaciones a distancia, que entonces se pueden, ya es más fácil, uno puede mercar, uno puede llamar a los amigos a través de los aparatos electrónicos, facilitan la vida en otras, no todo es malo, en otro aspecto, pero en general el tema de las relaciones lo vemos supremamente afectado con los medios, porque pasa lo que nos explicaba la expositora ahorita, el miedo al contacto. Entonces ya un cumpleaños, mensaje, ya no hay llamada, ya no hay ese contacto, ya. Esa fue pues como el resumen que hicimos. O sea, básicamente la mayor afectación está es en el vínculo que se establece con los demás. Un poco que se convierte en una manera de evitar estar con el otro. ¿Sí? Ese es, y es cierto. Es una manera de evitar la confrontación con el otro. ¿Sí? Ahorita nos compartía un compañero, se me acercó a decirme algo que es importante decirlo, y es, hay una afirmación en la antroposofía de Steiner, que es: el hombre es antisocial en esencia y solamente es social cuando duerme. ¿Sí? Pero un poco nuestra tarea, o sea, una tarea de
de desarrollo, o sea, nuestra tarea de desarrollo es hacernos sociales. Un poco uno se educa hacia lo social, o sea, el sentido de la educación es la sociabilidad, el poder reconocer al otro. Si la tendencia en uno es egoísta en esencia, a mirar solamente en el horizonte de mis intereses, autoeducarme significa aprender a mirar al otro y desarrollar el coraje, porque a la larga la cualidad que hay que desarrollar es la del coraje, de estar con otro ser humano. Entonces, es en eso. Nuevamente, el problema no está en la tecnología. El problema está en que es una seducción un poco para evitar el encuentro humano, para evitar los miedos que nos genera estar en contacto con otro ser humano, el ponernos por encima de nuestro propio egoísmo. Entonces, interesante. Gracias. La pregunta que nos tocó a nosotros es ¿con qué frecuencia e intensidad hacen uso de redes sociales y cuál les gusta más? Actualmente existen muchas redes sociales, pero la más usada en nuestro grupo es el WhatsApp, pues mediante ella se tiene una comunicación más asertiva y rápida. Por esta razón se crean grupos laborales, grupos familiares y grupos de amigos, para estar en contacto, comunicados constantemente y enviar información. En promedio se usa unas 10 horas al día. Las redes que más nos gustan son Instagram, WhatsApp, Facebook y YouTube. Pues en estas podemos encontrar mejor contenido, informarnos y estar comunicados. Ok. Poco... ¿qué podría uno decir de eso? Bueno, pues que estamos permeados en un mundo donde los medios electrónicos están muy presentes. Creo que ninguno nos salvamos. Creo que todos tenemos WhatsApp, o aquí hay alguno que no tenga WhatsApp instalado en el celular. ¿Cómo? Sí. Ok. Y bueno, yo no sé si uno podría decir que uno se puede volver adicto al WhatsApp, ¿sí o no sé? Sí. ¿Sí? ¿Y quién me da un ejemplo de la adicción al WhatsApp? Pita y uno mira, ay, vamos a ver si es urgente. Ok, y tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto un poco que genera el hecho de que uno está haciendo algo y que siente que vibró el celular o que pitó y que le llegó un mensaje? ¿Qué experimenta uno en ese momento? ¿Qué hay ahí? No, se siente uno tenido en cuenta, porque por ejemplo hay fines de semana en que no suenan y nadie, este fin de semana nadie escribió, nadie dijo nada. Un es eso, me abandonaron. No quieres saber. Me abandonaron. Como sea. Pero, ¿qué otra vivencia hay? Bueno, está esa, que quizás uno lo hace sentirse acompañado. El hecho de que le entró un mensaje es, alguien pensó en mí o está pasando algo en lo que yo fui incluido. Pero, ¿qué otro efecto genera? ¿Por qué? ¿Qué habrán escrito? ¿Quién me escribió? Ok. ¿Qué efecto tiene sobre la atención? Si uno está realizando una tarea, por ejemplo, ¿qué efecto genera eso? Exacto. Y eso es un tema muy importante, porque antes de que iniciáramos el ejercicio les decía que el ejercicio que lo hace a uno saludable, o sea, que restablece la jerarquía, digamos, interior en la constitución humana, es la concentración. Y hay un señor, un psicólogo que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, un psicólogo, no me acuerdo dónde es, pero muy famoso porque se dedicó a estudiar el tema de la felicidad. Todos sus 40 años de investigación los hizo alrededor del tema de la felicidad, de la pregunta de, bueno, ¿qué es la felicidad? Y llegó a una conclusión interesante. Él tiene varios libros, uno muy famoso que se llama Flujo o Fluir, Fluir lo tradujeron al español como Fluir. ¿Y cuál es el argumento del hombre? Dice, la felicidad no procede de cosas externas, ¿sí? O sea, usualmente, digamos, la idea es, seré feliz cuando tenga plata o cuando esté en esta relación amorosa, esta persona quiera estar conmigo, o cuando logre este título que tanto anhelo, o cuando tenga mi casa o lo que sea. Y entonces el hombre se dedicó a
entrevistar y a hacerle seguimiento a gente que tiene alto rendimiento en sus distintas profesiones. Grandes deportistas, grandes artistas, grandes ejecutivos, administradores, gente hábil en algo. Y la entrevista estaba orientada a preguntarles si en su ejercicio profesional se sentían felices y en qué momentos en específicos se sentían felices. Y entonces, ¿a qué conclusión llegó? Que cuando uno desarrolla maestría en un arte, cuando uno ha dedicado muchas horas de entrenamiento a algo, se entra en periodos de flujo, en que cuando uno está realizando la acción, digamos, tocando la pieza musical o corriendo en el caso del atleta o pintando en el caso del pintor, esos momentos de intensa concentración, o sea, que se logran momentos de intensa concentración, van acompañados de una vivencia interior de satisfacción, de una profunda vivencia interior de alegría. Entonces, la conclusión a la que él llega es que la felicidad va muy de la mano con la capacidad que tiene el ser humano de entregarse a una actividad con total concentración. Y bueno, eso no es un descubrimiento de él, porque si uno mira en qué consiste una práctica de meditación, es justamente eso: escoger un contenido y concentrarme intensamente en él, ¿sí? Pero es una acción deliberada. Yo escojo en qué me quiero concentrar. Lo mismo que es una acción deliberada cuando el pianista se pone a practicar escalas o a tocar la pieza que tanto trabajo le costó aprender. Para ejecutarla tiene que su atención estar completamente entregada, ¿sí? Pero surge de una actividad propia. En el entrenamiento, por ejemplo, de arquería en el budismo zen, hay un libro que se llama El arte del tiro con arco de Eugene Herrigel. Él cuenta su entrenamiento de años para llegarse a volver un maestro de la arquería. Y el entrenamiento consistía en como los 3 primeros años, en lanzar a un cubo de paja a 1 metro de distancia, estando completamente atento al movimiento de estiramiento del arco, al modo como realizaba la respiración. Y pues eso es una cosa que es profundamente aburrida, en el sentido de que es un acto repetitivo, ¿sí? Y un acto repetitivo lo invita a uno a dormirse, y el reto de la ejercitación es que, a pesar de que es repetitivo, yo lo haga con intensa concentración. Y bueno, y lo que cuenta es que por ese camino el ejercicio repetitivo se convierte en un espejo de uno. O sea, toda actividad que yo hago de manera repetitiva, si es una actividad sencilla, se convierte en algo que me espeja, en algo que se convierte en un camino de autodesarrollo, porque un poco yo me empiezo a ver reflejado en eso pequeño que repito todos los días. Entonces, cuando se supera ese obstáculo de que ya, digamos, puedo aceptar que en la repetición hay un camino de ejercitación, empiezan a aparecer periodos en los que la concentración fluye de forma natural y empieza a despertarse dentro de mí una intensa sensación de felicidad. Todo esto sencillamente para volver al tema del WhatsApp, pero el problema no es WhatsApp nuevamente, sino en nuestra cultura hay muchas cosas que nos dispersan, hay muchos enemigos para poder experimentar con intensidad nuestra atención. Justamente eso nos lleva a tomar una decisión deliberada, y es que si yo quiero cultivar mi salud anímica, tengo que decidir encontrar periodos en mi ritmo diario para poder hacer una práctica deliberada de concentración, ¿sí? O sea, para poder concentrarme con intensidad. Y en cualquier camino interior, sea de la escuela que sea, eso es un ingrediente fundamental. Cultivar momentos para la calma interior y para la intensa concentración. Entonces, los medios electrónicos nos hacen infelices en ese sentido, en el sentido de que perturban nuestra atención y nos
impiden trabajar concentradamente en las tareas. Bueno, también un poco nos crean una ficción, y es la ficción de estar acompañados cuando quizás no lo estamos. Ese mismo fenómeno de la atención está presente tanto en el videojuego como en la película. Parte de por qué me experimento tanta alegría cuando me entrego, digamos, a una película, si la película es buena, es porque capturó mi atención, porque estuve intensamente concentrado durante la película. Pero esa concentración no procede de mi actividad. Esa concentración vivida me la da la buena trama, ¿sí? O sea, se la debo al director o al guionista o a la buena actuación. Procede de algo externo, no de mí mismo. Entonces, interesante, como para que lo miremos. ¿Quién falta? El siguiente grupo. Buenas noches. Entonces el peyote, la ayahuasca, el yagé, el yacol, el popper, las metanfetaminas, el yopo, la mandrágora, el hachís, la ribotril, la fibra de banano con telaraña, cafeína, azúcar refinado, nicotina, ritalina, tic, escopolamina, anfetaminas, popper, cocodrilo, rafe, narguila, sales, ácidos, LSD, hongos, materia fecal. El metano produce también unas alteraciones, ¿listo? El alcohol, combustibles y ahí. Ok, listo, espectacular desde el punto de vista de la sustancia. Y drogas, cuando tú dices, por ejemplo, drogas externas, ¿a qué te refieres? ¿A estas o a otro tipo? Esas serían más las externas. Esas serían las sería externas. la dopamina, por ejemplo, el exceso de hacer ejercicio, que hay gente que se olvida adicta al ejercicio para producir dopamina interna en el cuerpo. Ah, bueno, exacto. Exacto. Y hay otro tipo, mejor dicho, es que uno puede ser, mejor dicho, cualquier cosa puede ser utilizada como droga. Sí, a la larga, chévere ese listado tan largo, muchas gracias, porque le muestra que cualquier cosa potencialmente puede convertirse en droga. ¿Sí? ¿El trabajo es una droga o no? Perfectamente, puede ser una droga. ¿El sexo puede ser una droga? Claro que sí. La comida. Las compras ya. Las compras, exacto. El juego, en efecto, uno puede ser adicto a los juegos, a irse a casinos y despilfarrar toda la plata. Uno puede ser adicto a lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa. Por eso digo a la pregunta que hicieron acá sobre el tema de la droga, de que si los videojuegos o los medios electrónicos crean una predisposición. En el tema de las drogas lo importante es el terreno adictivo. O sea, y nuestra sociedad en general es un terreno abonado para la adicción, a muchos niveles. Uno no podría decir que es mejor que otro, que porque yo no tomo alcohol o porque yo no fumo marihuana soy mejor que el otro. Quizás mi adicción es peor. Un avaro, un adicto al dinero, ¿cuánto daño hace? Un adicto al poder, un político que está dispuesto a vender su país. Esa es una adicción peor, o sea, entre el borracho y el político perverso, le hace menos daño a la vida del borracho, ¿sí? Entonces se trata más de un terreno, del terreno de la adicción. Y en general, digamos, no creo que haya nadie que se salve de tener un terreno adictivo. O sea, todos de entrada tenemos una herida que ya nos predispone a la adicción. ¿Y cuál es esa herida? ¿Cómo? Que falta un equipo. Ah, sí, pero déjame ya. ¿Qué es eso que lo predispone a uno a la adicción, que decía que es como una herida que uno tiene adentro? Y es esencia, personalidad. O sea, todos en algún momento nos desconectamos, perdemos conexión con una faceta de nosotros mismos donde somos suficiente con el hecho de existir. Digamos, un niño al momento de nacer, él es un ser completo, él es pleno, digamos, está abierto al mundo. Ese niño no tiene ideas de que
tiene que tener determinado título para valer como ser humano, o ese niño no tiene ideas metidas en su cabeza de que es de más clase social o de menos clase social. Hay una intuición en relación a su valor infinito. O sea, el niño actúa conforme a la certeza de que su existencia ya le da valor. Y por ese camino, entonces él no es propenso a ser un adicto. Pero lo que aprende por el camino, lo que va aprendiendo de los adultos alrededor, es eso, se va perdiendo cierto brillo. El niño va aprendiendo de que tiene que comportarse de una determinada manera para valer, para poder ser amado, para ser reconocido, etcétera, etcétera. Y se pierde eso. Y aparece un poco el camino errado de tratar uno de recuperar la esencia perdida por los caminos que no son. Entonces, tratando de tener plata para sentir que valgo, o tratando de mejorarme en mi apariencia física para que esa belleza o esa apariencia me dé un sentido de valor. Entonces, ya hay en eso, en ese sentimiento de pérdida de nuestra esencia, ya está el terreno adictivo también. Bueno, ¿y quién falta? Falta... De decisión, de capacidad de tomar esas decisiones, y deben de tener un adulto regulador. Pero queremos que estos dos estudiantes de acá del colegio nos hablen de la experiencia, de también felicitarlos porque están aquí, por querer interesarse en este tema. Entonces ellos van a compartir cómo ese adulto regulador los ha ayudado a que ellos sean las personas que son, y cómo la tecnología los ha permeado de manera positiva o negativa y cómo les ha influido. Pues yo desde pequeño fui muy controlado. Yo podía ver televisión muy poco, nunca he tenido consolas de videojuegos, y vine a tener celular fijo mío para todo el tiempo el año pasado. Y sinceramente, ahora que me he puesto a pensar sobre todo lo que hablaron, y pues yo mismo pensando en que antes uno peleaba porque no me quitaron el celular, no puedo ver televisión, qué pereza, qué voy a hacer yo. Ahora yo le doy gracias a mis papás por haberme lo quitado y por no haberlo tenido, y pues por siempre estar ahí como no, esto no, porque nosotros tenemos amigos que desde que estábamos en tercero tenían celulares, tenían Play, tenían de todo, eran todo el tiempo con eso, y uno chiquito se sentía raro, como uy, porque yo no tengo, uno era el rarito que no tenía, se reían hasta de uno. Y pues uno era como, uy papi, yo no tengo esta cosa, qué tal cosa, y mira, tal vez se compró esto, Sammy tiene esto. Y los que no lo teníamos, pero era porque nos lo regulaban o no teníamos, era como, pues, porque yo no y el resto sí. Y ahora hay muchos de ellos que son muy dependientes. Yo me puedo hablar y me dicen, ay, ¿tú por qué no hablas casi por WhatsApp, por Instagram, que no sé qué? Y yo, no, me castigaron o no lo tengo por tal cosa o la otra. Y ellos se los quitan una semana y dicen, no, yo me voy a morir sin mi celular, ¿qué voy a hacer yo? Y buscan la forma. ¿Y qué hago yo ahora? Me lo quitaron casi todo el año y... Y pues no, al principio era maluco porque uno, pues sí, hablar con los amigos y que el Instagram y que las cosas, pero pasa el tiempo y uno ve que eso no depende de eso, pues uno sobrevive muerto de la risa sin eso. Y pues que si quiere hablar con alguien, llámelo a la casa, dígale que salgan o cualquier cosa. Y un ejemplo muy particular que vi ahorita con lo que estaban hablando, y él puso un ejemplo, creo que es lo que dijo, como no, los pelados se le declaran ahora a las peladas por WhatsApp, por Facebook. Y pues me pasó algo muy charro, que yo a mi novia la conocí por Instagram, y fue porque como entre todo el círculo de amigos que yo tengo, como que él la sigue a ella y ella la sigue a él, y un día me escribió y fue lo más charro porque el mismo día que hablamos yo la invité a salir, y fue en vacaciones, y pues yo dije no, pues yo no la conozco porque la he visto en las fotos y ya, y mis amigos la conocen. Pero cuando salí con ella, es más lo que hemos hecho que no tenga que ver con redes, ni con el celular, ni con nada de esas cosas, a lo que podría decirse como gente que hasta se mete en páginas para tener relaciones con gente que ni siquiera se conoce. Y ella me escribió, hablamos, salimos,
Y solo eso ya íbamos, ni siquiera mediados de vacaciones, y salimos por ahí 15 veces en todas las vacaciones. Y yo digo, yo no, pues yo solo salí con ella, yo vea. Y ni siquiera tenía mi celular, le hablaba porque cogía la tablet de vez en cuando. Y pues ahora, por eso mismo de lo que la gente tanto tabú le tiene, pues la comunidad de JB que no es malo, sino que es el uso y el control que uno mismo le dé. Porque a un niño de 10 años le entregan un celular y él va a estar ahí todo el tiempo, y si no lo tiene, pues como ya le cogió el gusto y qué rico ese jueguito y la cosita, lo va a querer todo el tiempo. Porque si tú se lo entregas y le pones una riñona con canicas y el celular, obviamente va a coger el celular, no va a coger las canicas, ni va a salir a jugar fútbol, ni nada. Yo me ponía a pensar ahora con Sammy, y yo antes, cuando tenía por ahí 10, 11 años, con mi primo, todos los días, después de hacer tareas, salimos a jugar fútbol en la cuadra. Y ahora yo no veo un solo niño que salga a jugar en la calle. Pues es muy raro. Y por mi casa, pues que eso era lo más común del mundo. Y ahora a ninguno. Entonces, ya ahora, por ejemplo, yo en mi casa, yo antes me podía gastar un fin de semana entero viendo películas, yo no me paraba de la cama. Pues cuando estaba más chiquito, digamos un tiempo que mi papá, cuando se separaron mis papás, no vivíamos con él, y mi mamá trabaja en la casa, entonces yo estaba solo mucho tiempo, yo era televisión. Y ahora, un fin de semana me lo paso sin ver televisión, 2 fines de semana, porque en semana no puedo ver. Y me lo podía pasar así. Pues vi que cuando uno mismo se da cuenta de por qué no lo dejaban antes, y uno se pone en la posición de los papás y ve que ahora eso le quita tiempo para hacer tareas, uno se queda ahí, llega al colegio, son las 7 de la noche, tiene que acostarse a las 2 horas, no dice tareas, no dice trabajo ni nada, entonces le quita tiempo. Y cuando uno se da cuenta del daño que le hace si uno no lo controla uno mismo, es que uno empieza a decir, bueno, lo voy a soltar tanto para hacer tareas, si necesito consultar, uso el computador porque ahí no me distraigo, lo consulto y listo, y las hago, y ya después tengo tiempo. Mis papás antes yo llegaba y yo me pegaba, yo listo, ahorita hago tareas, y yo seguro, sí, yo te prometo que hago las tareas, y sí, las hacía. A última hora entregaba trabajos tarde, me sacaban mal las notas, y ahora yo llego a la casa y todavía me da cosa, pero he hecho un esfuerzo porque yo digo, listo, cojo el celular, después de hacer tareas, hago mis deberes, y después, cuando los hago al inicio, los hago fresco y ya tengo, digamos, toda la tarde para hacerlas. Hoy tengo un trabajo, tengo que entregar dentro de 2 semanas, lo hago 3 días después de que me lo pusieron, tengo las 2 semanas sin preocuparme por una cosa larguísima, y esas 3 días antes, o incluso el día para entregarlo, profe, no lo he entregado, deme plazo, por favor. Y pues estoy tranquilo. Entonces, cuando uno lo controla por conciencia de uno, lo puede incluso disfrutar más y no le hace daño a uno. Pues de la regulación, y yo digo que eso va, pues todo eso de la regulación, pues todo es gracias a los papás, porque es muy probable que, digamos, a un niño que no le tengan regulación en eso de los videojuegos o que el celular, digamos, si a un niño que tiene 7, 8 años le dejan jugar juegos de bala, es muy probable que él, cuando esté mayor, le guste andar con alguna cosa en el bolsillo, ¿me entiendes? Pues un cuchillo, cualquier cosa, porque eso es costumbre de pequeño y los papás se lo aceptaron. Pero digamos, en mi caso, pues a mí no me, pues hasta hace por ahí 2 años o 1 año, yo empecé a jugar como ya juegos de bala, pues cuando quería, ¿cierto? Pero igual a mi papá pues no le parece, pues porque obviamente uno no quiere ver al hijo de uno como asesinando a un hombre y pues ver la sangre, y pues es entendible, pero... Para redondear esto, muchas gracias por las participaciones, muy importantes. Sí, tu equipo. Bueno, no, pienso que ahí está, quizás uno podría hacerlo más explícito y decir que la autorregulación solamente es posible desde un yo que está plenamente despierto. Y justamente lo que ocurre en el proceso de desarrollo, desde la perspectiva de la antroposofía, es que hay un proceso gradual de despertar
del yo, o sea, se va a ir todos los primeros 21 años de vida en que se asiente, en que se despierte totalmente la fuerza del yo. Y uno puede hablar de autonomía en rigor o de autorregulación en rigor cuando ese yo está presente, cuando está completamente presente. Y obviamente que el yo se anuncia, o sea, en la adolescencia uno desde luego que tiene la capacidad de pensar, etcétera, pero pretender que un niño se autorregule, porque muchos papás tienen la idea de que él es el que se tiene que controlar, es él el que tiene que autorregularse, es imposible. O sea, desde un punto de vista del desarrollo, la autorregulación en un niño no es posible. El niño es un ser que está un poco esparcido en el ambiente, que depende mucho del contexto, y quienes, como lo señalaba el grupo, tienen que hacer de yo sustitutos son los adultos alrededor, ¿sí? Y pienso que esa es una comprensión muy importante, o sea que uno como papá tiene que entender qué puede pedir y qué no, qué puede esperar y qué no. Y de un niño uno no puede esperar que él, es que usted ya debería soltar la tablet o el celular, no estar tanto tiempo ahí. No lo va a poder hacer porque justamente la intención, o sea, esas experiencias virtuales están diseñadas para atrapar la atención. Entonces, un poco es eso. Entonces, vamos a mirar, digamos, este resumen, que serían los efectos generales que tienen los medios electrónicos sobre el ser humano. El primero, en el hecho de que se aprende a ser reactivo, se condiciona a uno a reaccionar a las situaciones, a reaccionar al medio. Genera una sobreestimulación en el ámbito emocional y sensoriomotor, que ya lo dijimos, un poco está en eso, se despiertan una cantidad de vivencias internas, de intensas emociones relacionadas con estas respuestas de lucha y de huida, como consecuencia de que se desborda esa dimensión anímica, o sea, que hay un exceso de movilidad interna, uno está nervioso. El nerviosismo es eso, es un exceso de movimiento interior. Un poco el yo no logra contener esa corporalidad anímica y uno está nervioso, está predispuesto a actuar de manera nerviosa. Bueno, se crea el hábito de encontrar caminos fáciles, respuestas fáciles, lo que decíamos de la situación de que uno se vuelve poco tolerante a las situaciones de frustración porque se acostumbra a encontrar respuestas rápidas. O sea, tengo una pregunta y un poco para mí el camino de encontrar la respuesta, venga, busquemos en Google, ¿sí? Y caminos así parecidos. Hablamos ya de la conducta adictiva, se sientan las bases de la conducta adictiva. Otra de las consecuencias es que se va perdiendo sensibilidad. Hay unos estudios que hicieron en Alemania y en Brasil, que muestran que, dado que uno se acostumbra a estímulos intensos, se va perdiendo, va aumentando el umbral de sensibilidad en la persona, es decir, se pierde la capacidad o la sensibilidad frente a estímulos de orden orgánico. O sea, ya no percibo la naturaleza con la misma sensibilidad, ya no percibo olores con la misma facilidad, sobre todo porque esos sentidos están completamente descuidados en este tipo de experiencias. O sea, a lo que se le da prevalencia es a los telerreceptores, a sentido visual y sentido auditivo. Entonces hay una pérdida de sensibilidad y la han evaluado que es un deterioro del 20 al 25% de la sensibilidad sensorial. Entonces cuando el sistema nervioso autónomo en la línea simpática está sobreactivado, entonces pues uno está predispuesto a estar irritable, a estar ansioso. Eso es otro de los elementos ahí. Hay una pérdida de ritmo, un poco porque decíamos que el ritmo o el modo como está estructurada la experiencia de juego es rítmica. O
¿sí? Y ese ritmo atrapa. O sea, quedamos atrapados en el ritmo y no somos capaces de salir por un acto propio, un acto intencional de ese ritmo en el que el juego nos mete. Hay una alteración de los patrones de sueño que viene desde el hecho de que si yo lo último que hago es, por ejemplo, estar en el videojuego o mirar televisión o estar en el celular un buen tiempo en el celular, al momento de dormir, bueno, hay un ámbito que es muy físico que tiene que ver con la luz del aparato electrónico, pero hay otra que tiene que ver con el hecho de que estuve muy activo a nivel neurosensorial. Y lo que se necesita justamente para poder dormir es que los neurosensorios se desconecten. Entonces, es como cuando uno se acuesta preocupado por algo, está muy activado en los neurosensorios y va a dormir y pues no le coge el sueño, por el contrario, lo invaden las imágenes o los pensamientos relacionados con la preocupación que tiene. Otra que bueno, dijimos que era una droga siempre a la mano, hay muchos de esos. Hay una pérdida de calor. Si uno trabaja en el computador, usualmente puede darse cuenta de que los pies se le enfrían, de que la temperatura corporal disminuye en la interacción con los medios electrónicos. Bueno, la suplantación de actividades, en particular la creación de imágenes, es una de las que se ve más afectada, o sea, de que perdemos la capacidad de representarnos imágenes internas. La desconexión del propio cuerpo y también un poco que la distribución de la energía en el cuerpo se modifica. Entonces generalmente estamos con la energía muy jalonada hacia arriba, calientes en la cara o claramente un poco con el centro de gravedad desplazado, y eso nos hace sentirnos también inestables. Es una de las vivencias que está presente ahí. Bueno, esto es interesante. El cerebro se habitúa a señales no significativas. ¿Y eso qué quiere decir? Hicieron un estudio en donde le mostraban a niños un programa de televisión que estaba desfasado con el sonido, ¿sí? O sea, que el sonido no coincidía con la imagen. Y de la totalidad del total de niños que se enfrentaron, digamos, a ese examen, ninguno logró identificar el desfase, ¿sí? Porque se percibe es la imagen, o lo que captura con mayor intensidad es la imagen, y no le está prestando tanta atención el niño al contenido, al sentido del contenido. Porque si uno se coge el argumento del contenido, podría decir, bueno, Plaza Sésamo enseña cosas, etc. Pero el niño le presta más atención a la imagen como tal que al contenido. Apatía y cansancio de los procesos vivientes. La vida normal se convierte en algo profundamente aburrido. Ya no nos interesa la vida normal, no es interesante, no ofrece la suficiente estimulación. O sea, tenemos avidez por estimulación. Ok. Bueno, esta es una que se pasó a comentarla, que es muy importante, y es los videojuegos. En los videojuegos uno pasa etapas, uno tiene que pasar tableros, ir a tableros cada vez de mayor complejidad, y eso da una sensación de avance, ¿sí? O sea, en la vida de hecho funciona así. O sea, se le presentan unos retos, uno se ve confrontado a limitaciones, y a través de la actividad de uno, pues uno logra superar el reto o la limitación que la vida le presentó. Y cuando uno supera esas pruebas y esas dificultades, hay una genuina vivencia de avance. El nivel de ser de uno se transformó. Uno logró cambiar en alguna medida, superó una debilidad. Digamos, esa prueba que la vida le ponía una y otra vez tenía que ver con que en uno había una cierta debilidad. Y cuando uno por fin la logró superar, digamos, salió uno de una relación tóxica, o uno logró sacar adelante su empresa que soñaba con ese proyecto y al final lo logró después de muchos emprendimientos fracasados, ahí hay un genuino avance. En el videojuego hay avances, uno está pasando tableros, pero realmente en el nivel de ser uno sigue siendo el mismo. Entonces, sin embargo,
como para el ser humano las imágenes en un cierto nivel son interpretadas literalmente, una parte de uno queda convencida de que sí se avanzó, de que uno se ha transformado, de que uno ha tenido logros, pero esos logros han sido virtuales. Entonces es importante porque altera, si uno lo quisiera mirar, un sentido sobre el propio destino. Listo. Ya vamos a cerrar, terminamos de sacar. Y nos queda el tema de que las emociones que se experimentan no tienen que ver con la vida de uno literalmente, con lo que uno está viviendo, sino que las emociones que se están suscitando tienen que ver con esa experiencia planeada por otro, un poco con la historia. Bueno, si uno ve novela una vez o una película, todo depende un poco también del ritmo que está de fondo, pero da una sensación falsa de intensidad que quizás está ausente en la vida de uno. Entonces, bueno, eso sería. Yo pienso que hablamos muchas cosas, espero que hayan encontrado interesante lo que se habló y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. To be alive, for one lay in front of my eyes, I can't begin to comprehend. I guess that's the beauty itself.